Estamos muy contentos de iniciar esta nueva jornada. Hoy tenemos una gran invitada y una gran ponencia que se llama ¿Qué es la filosofía visual para niños y niñas? Experiencia y creación de Wonder Ponder. De nuestra invitada internacional, Ellen Duty. Ella es máster en filosofía de la Universidad de Edimburgo. Lleva más de 15 años desarrollando material para generar diálogos con niños y entre niños sobre grandes preguntas filosóficas a partir de la literatura infantil y de estímulos visuales. Es autora del concepto y de los 4 títulos de la serie Wonder Ponder de filosofía visual para todas las edades y los libros de la colección Wonder Ponder Mini para primera infancia. Niño, huevo, perro, hueso y niña, gato, agua, pato. Imparte talleres para mediadores sobre cómo fomentar el diálogo filosófico en el aula y el hogar. Desde el 2007 codirige el curso internacional de filosofía, literatura, arte e infancia y desde el 2020 dirige la Wonder Ponder Academy, un espacio de formación interdisciplinar para adultos. Bienvenida, Ellen. Por favor, te invito a que prendas tu cámara. Hola, muchas gracias por estar aquí hoy Hola, día y ser parte de este seminario. encantada de estar aquí. Bueno, les recuerdo a todos los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas para Ellen en la cajita que ven abajo de preguntas y respuestas, ir votando por las que les gustan más, porque al final vamos a tener un tiempo para hacerle estas preguntas a Ellen. Así que, sin más, no queremos perder más tiempo, queremos escucharte, Ellen, todo lo que tienes para compartir con nosotros. Nuevamente, gracias. Gracias también a Montserrat Valladares, nuestra intérprete en lengua de señas. Bienvenida, Monse. Y recuerden que esta ponencia está siendo grabada y posteriormente será subida a la página web www.seminarioscentrolector.cl. Muchas gracias y comenzamos. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación al seminario. De verdad que es un gusto. Ayer tuve oportunidad de ver solo una de las ponencias, la primera, pero vi lo bien que arrancó y me encanta poder participar yo esta mañana. Voy a compartir directamente la pantalla y ponerme manos a la obra porque hay poco tiempo y hay mucho que decir. Entonces, en esta ponencia presentaré el proyecto de filosofía visual para todas las edades de Wonder Ponder, del que soy autora, coautora, junto a la ilustradora Daniela Martagón y junto a la editora Raquel Martínez Uña. No siempre se nombra a la editora como parte del equipo de autoría, pero en este caso lo vemos así, ¿no? Yo lo veo así. Muchas... Perdone. Muchas personas que estáis viendo esta ponencia seguramente habréis tenido ocasión de ver a lo mejor algunos de los títulos en la versión que editamos en España, en formato de caja, o quizá en alguna de las otras versiones editadas en México por Sexto Piso, o en Brasil por Boitatá, o en Argentina por Ediciones Yamiqué, que es la misma edición las mismas ediciones que se distribuyen en Chile. Los distribuye Zigzag. Wonder en inglés significa asombrarse, maravillarse, pero también preguntarse. En una sola palabra, el origen y el germen de la filosofía. Y ponder significa reflexionar, darle vueltas a las cosas. Así que Wonder Ponder es eso, un proyecto que invita a asombrarse, a extrañarse, a preguntarse y a reflexionar. Los libros juego del proyecto pretenden invitar a compartir y a disfrutar de algunas de las grandes preguntas sobre el mundo y sobre nosotras mismas en el mundo de forma divertida y atractiva. Y lo hacemos, esta es una de las peculiaridades de alguna manera de nuestros títulos, es que lo hacemos mediante imágenes curiosas y preguntas intrigantes. La imagen es el trampolín
hacia una reflexión, ¿no? O eso es lo que nos proponemos. De la colección para primera infancia que veis aquí, que dice Wonder Pond Mini, libros para pararse a mirar, no voy a hablar en esta ponencia, pero están ahora disponibles en Latinoamérica en una edición de Océano Travesía, o sea que os invito a descubrirlos también. El proyecto de Wonder Ponder tiene un espacio en todos los niveles educativos, desde educación infantil, que es donde surgió, donde está la raíz del proyecto originalmente, hasta la universidad y en educación para adultos se lee también Wonder Ponder, ¿no? En el ámbito educativo se usa de una manera muy variada. Se usa, claro, en clases de filosofía, de ética, pero también en clases de valores cívicos o de valores éticos, en lengua para expresión oral, en aprendizaje de idiomas extranjeros y en tutorías, ¿no? En muchos hogares se usa como juego, como provoca conversaciones interesantes y graciosas y diferentes también, y como ratos compartidos intergeneracionales para conocerse mejor y coexplorar el mundo y nuestro lugar en el mundo, ¿no? Sentarnos a la mesa y explorar juntos. Incluso si conocéis bien el proyecto, yo espero que en esta charla descubráis un poquito más acerca del proyecto y también acerca de lo que se puede hacer con él, ¿no? Muchas veces nos dicen, me encanta, pero ¿cómo se lee? ¿No? ¿Cómo se usa esto? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer en esta ponencia es ver algunas de esas maneras de leer. Aquí tenemos las ediciones españolas, que como dije, vienen en caja, en la edición original. En la de Yamiqué son libros, lo han trasladado al formato de libro. En nuestra edición las páginas no están cosidas, son tarjetas sin coser, ¿no? sin que estén unidas de ninguna manera ni en ningún orden. En la edición de Yamiqué se invita explícitamente a leer el libro en el orden que se quiera, ¿no? Contienen estos libros muchas preguntas y ni una sola respuesta, porque somos crueles en ese sentido. En, en el exterior de la caja hay una sola instrucción en 3 partes. Abre, mira, piensa, que de hecho es el título que le puso Yamiqué a la colección. Abre, mira, piensa, lo veis ahí abajo. Y para mí, estos 3 verbos, ¿no? Son también una invitación o engloban otro verbo, que es lee. Y precisamente eso es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a plantear distintas maneras de leer Wonder Ponder. Así que vamos allá con la primera, que llamamos familiarmente en la oficina Wonder Ponder recital bombardeo, ¿no? Y primero habrá un recital bombardeo y luego veremos una generación de preguntas. Y esto es una de las maneras en las que a veces lo leemos y que encuentro que es una manera buena de presentar el material a personas que nunca lo han visto antes, ¿no? Entonces voy a empezar leyendo un pequeño extracto de lo que tú quieras, como en este formato recital bombardeo, ¿no? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Oh, win, turi, turi, turo. Una gaita. Una gaita es el ruido más horrible que conozco. Odio las gaitas. El ruido te penetra en el oído y no hay manera de sacárselo. Oh, win, turi, turi, turo. Suena la gaita del gaitero que toca contentísimo él a todo pulmón. Mirad al pobre niño. Si el ruido de la gaita es una de las cosas más horrorosas del mundo, imaginaos lo que es despertarse con el ruido de una gaita. No hay derecho, quiero dormir, dice el niño. Oh, win, turi, turi, turo, repite el gaitero entregado al fragor de ese instrumento. ¿Tiene derecho el gaitero a tocar? ¿Tiene derecho el niño a dormir? ¿Cuál de los dos derechos es más importante? ¿El del gaitero o el del niño? ¿Por qué? ¿Se te ocurre alguna solución para que tanto el gaitero como el niño puedan hacer lo que quieren? ¿Tiene que haber normas? ¿Quién debe ponerlas? ¿Y cómo podemos hacer que se cumplan? Imaginad que el día anterior el niño
despertó al gaitero jugando con una pelota contra la pared. ¡Poc! 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 ¿Cambiaría esta información nuestra opinión sobre la escena? ¿Sería de repente una escena de venganza? ¿No? ¿Puede todo el mundo hacer lo que le da la gana al mismo tiempo? ¿Y tú qué piensas? Aquí tenemos una escena de cine. El niño no quiere verlo, pero no puede evitarlo y echa un vistacito y enseguida vuelve a taparse los ojos y no quiere verlo, pero tiene que mirar, no quiere verlo, quiere verlo, no quiere verlo, quiere verlo. Grunge, crash, flash, club. ¡Ah! ¿Alguna vez te has sentido así? Si nada obliga al niño a seguir mirando, ¿por qué no deja de mirar? ¿Somos libres de mirar a donde queremos mirar y de no mirar a donde no queremos mirar? ¿Todas las personas deberían ser libres de decidir qué películas ven? En la fila de atrás hay un niño engullendo palomitas. ¿Alguna vez has querido dejar de comer algo y sin embargo no has podido? Si es así, ¿qué te ha impedido parar? ¿Es posible no querer hacer una cosa y querer hacer la misma cosa al mismo tiempo? ¿Y tú qué piensas? Esclavos en oferta, precios nunca vistos. Ha llegado justo hace un rato aquí fuera un furgón de venta de esclavos. Es un día especial y están de oferta. Está muy bien de precio. Incluso el futbolista, que ahora cuesta $1.000.000, ayer mismo lo vendían por 22. Los demás, todos muy asequibles, desde 8 a $65, para todos los bolsillos. Si tuvieras que elegir a 3 de los esclavos para quedártelos tú, ¿a cuáles elegirías y por qué? ¿A qué crees que se debe la diferencia de precios? ¿Por qué cuesta más el bebé que la niña? ¿Hay alguna diferencia entre comprarse un perro y comprarse una persona? ¿Podemos ser propietarios de otras personas? ¿Los hijos son propiedad de sus padres? ¿Los padres son propiedad de sus hijos? ¿La esclavitud es mala en sí misma? ¿Y por qué? ¿Podría haber un esclavo que tuviera más libertad que una persona libre? ¿Tú eres esclavo o esclava de alguien o de algo? ¿Y tú qué piensas? Esta es la última del extracto. A este niño parece que le han llevado al médico. ¿Qué tipo de médico será? ¿Será el otorrino? ¿Será el neurólogo? Dice la doctora, este aparato es un lector de pensamientos. Tranquilo. Solo pita si detecta algo malo. Pi, pi, pi. ¿Por qué crees que le estarán leyendo los pensamientos? ¿Qué pensamientos crees que habrá detectado el lector? ¿Qué harías si los demás pudieran leer tus pensamientos? ¿Puedes controlar lo que piensas? ¿Hay cosas que se pueden pensar pero no decir? ¿Hay cosas que se pueden pensar pero no hacer? Si pudieras leer los pensamientos de alguien, ¿de quién los leerías y por qué? Imagina que este aparato lector de pensamientos existiera de verdad. ¿Quién debería poder usarlo? ¿Con quién? ¿Y para qué? ¿Y tú qué piensas? Bueno, hay muchas formas distintas de leer este libro, ¿no? Estas son 4 escenas, 4 imágenes de las 14 que contiene el libro. Y no todas las maneras de leerlo son tan rápidas ni bombardean con preguntas de esta manera. De hecho, una de las formas más habituales de leer los libros de la serie de filosofía visual sería hacer casi lo contrario de lo que acabo de hacer, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Se toma una sola escena, se observa atentamente, se analiza, se interpreta, se cuestiona, se dialoga, se reflexiona tranquilamente, lentamente, porque la reflexión requiere tiempo y una sola escena da para mucho. Pero hemos comprobado que esta manera tan rápida y efusiva de leer, sin dejar casi ni respirar, ni digamos ya reflexionar entre pregunta y pregunta, es como, bueno, como si fuera una marea casi de preguntas, ¿no? Que te llega y te tiene un efecto muy interesante cuando justo después mostramos otra de las 14 imágenes del libro. Por ejemplo, esta. Veo cosas malas, muy malas. ¿Está seguro de que desea conocer el futuro de su hijo?
Y en ese momento pasamos la bola al público, ¿no? A los niños, a las niñas o a los adultos. También hacemos esto mucho con personas mayores. Y en ese momento de recién bombardeado de preguntas, con el foco puesto en la pregunta, empezamos a buscar todas las preguntas que nos salen, ¿no? Y entonces levanta la mano Iker, de 8 años, emocionado. Tengo una, tengo una. ¿Qué cosas malas ha visto la divina? Sara, de 10 años, añade otra. ¿Por qué habrá ido el padre de la divina? ¿Había visto ya algo que iba mal con el bebé? Diego, de 6 años, pregunta preocupado, ¿dónde está la mamá? Y Alba, de 10, pregunta suspicaz que ¿cómo sabemos que no estamos viendo una obra de teatro? ¿No? Ha visto las cortinas. Y añade, posiblemente como prueba de su sospecha, ¿por qué tiene el padre el pelo azul? Laura, de 15 años, a ella le preocupa una cosa bastante diferente. ¿Tiene derecho el padre a curiosear en el futuro de sus hijos, de su hijo? ¿No? Raúl, de 9 años, plantea, imagina ponerse en el lugar, ¿no? ¿Qué harías tú si fueras el padre del bebé? ¿Querrías conocer su futuro? Esther, de 11 años, pone el foco en la divina. ¿Cómo adquirió la divina sus poderes? ¿Le vienen de nacimiento o los aprendió? Y Javier, de 7 años, mantiene el foco ahí. ¿Cómo sabemos que la divina está diciendo la verdad y que no le está engañando? Y poco a poco, de preguntas que están bastante pegadas a la imagen, ¿no? Nos vamos alejando de la literalidad de la imagen y vamos haciendo preguntas un poco más grandes, que también no solo se relacionan con la imagen, sino con el mundo, ¿no? Con nuestro mundo. ¿Es posible conocer el futuro? Pregunta Iker. Esther añade, ¿el futuro está escrito? Y Raúl salta emocionado por completar la pregunta de Esther con una posibilidad muy interesante. Si el futuro estuviera escrito, ¿alguien lo podría borrar? Sara pregunta, si se pudiera conocer el futuro, ¿querrías conocerlo? Alba tiene otra. ¿Qué es mejor, saber o no saber? Y entre varios formulan estas otras preguntas. ¿Vivirías tu vida de forma diferente si supieras que ibas a morir pronto? Si la respuesta es sí, ¿qué cosas cambiarías? Y añaden una muy difícil. ¿Y por qué no las cambias ahora? A Diego le preocupa el aburrimiento. Si supiésemos todo lo que va a pasar, ¿sería aburrida la vida? Y Laura piensa en dos grandes preguntas. Si conociéramos el futuro, ¿seríamos libres? ¿Tendría sentido la vida? Entonces, estas son algunas de las preguntas reales que han surgido con niños y niñas de distintas edades, no todas en la misma sesión, claro está, ni tan narrativamente hiladas, pero todas literales. ¿No? Si nos fijamos, el mecanismo de provocación de las preguntas aquí está en la imagen, ayudada con ese pie de imagen, ¿cierto? Pero nuestro reto cuando creamos estas imágenes es que las imágenes por sí solas provoquen preguntas en torno a determinadas cuestiones. A veces provocan preguntas en torno a cuestiones que no habíamos imaginado. Y eso es una de las cosas maravillosas bueno, de trabajar con la infancia en general y con preguntas. ¿No? Las preguntas que vienen al dorso de las tarjetas de la edición española y al lado, eh, como hemos visto, yo creo que antes hemos visto alguna, no sé dónde está, aquí, en la edición de Yamiqué están al lado, ¿no? En la página de al lado. Pero estas preguntas son eh, más que algo que leer al mismo tiempo que la imagen, una especie de apoyo al mediador o al lector si le apetece leerlas después de explorar la imagen, ¿no? Pero la idea es que las imágenes por sí solas provoquen preguntas interesantes. Entonces, todos nuestros títulos contienen esas 14 escenas, como estas que acabamos de ver, que conforman una especie de mapa visual del tema a explorar, ¿no? En el caso que estamos viendo, lo que tú quieras, la libertad, y que todas estas escenas, al leerse y al pensarse, pueden empezar a generar también un mapa conceptual o filosófico de la cuestión. ¿No? Pero no pretendemos proporcionar el mapa completo y por eso dentro de la caja también ofrecemos 3 escenas en blanco para que los lectores y lectoras se conviertan también en autores de la exploración que proponemos.
El mapa que ofrecemos en ese sentido es un mapa en permanente construcción y reacomodo, ¿no? Como cualquier mapa filosófico. Es una exploración abierta a la que invitamos a los lectores y tendremos más adelante ocasión de ver algunas de estas escenas. En el libro de la versión de Yamique, pues no vienen las tarjetas, pero se propone esto como actividad, ¿no? Crea tus propias escenas de lo que tú quieras. Antes de seguir mucho, me gustaría intentar resumir brevemente los orígenes del proyecto, porque yo creo que a veces se ven estas imágenes y dicen, bueno, pues, ¿esto de dónde viene? ¿No? ¿Cómo surgió este proyecto? Entonces, no quiero dedicar demasiado tiempo a esto, pero quiero dar unas pinceladas para después mostrar otras maneras de leer, porque creo que es interesante que nos centremos en esa variedad de maneras de leer, ¿no? Es lo que me apetece. Pero vamos a intentar resumir un poquito de dónde sale este proyecto. El proyecto surgió en una clase, en un aula de infantil, de educación infantil, en un proyecto en una escuela pública de Madrid que tenía yo, llamado Filosofía a la de 3, donde iba cada 2 semanas y explorábamos temas. Acompañé a un mismo grupo desde sus 3 a sus 5 años y cada 2 semanas nos reuníamos a pensar en diferentes cosas, ¿no? Normalmente solía trabajar con álbumes ilustrados. Pensamos en temas como la felicidad, el reparto justo, cómo se reparte una tarta de plastilina entre 3 ositos de distinto tamaño, por ejemplo. Eh, y vamos añadiendo matices como que uno no había comido desde hacía 4 días, otro era más grande, así que necesitaba más comida, de otro era el cumpleaños, algo como que nos hiciera un poco empezar a pensar en que no era siempre tan sencillo como repartir a partes iguales, ¿no? Por ejemplo. Normalmente lo que hacía era llevar un álbum y una especie de ramillete de estímulos, así lo llamo, ¿no? Eh, que dieran la posibilidad de explorar una misma idea o un mismo... Yo creo que se entiende mejor con este ejemplo, ¿no? Que es una sesión que tuvimos sobre ser y parecer, apariencia y realidad, ¿no? Eh, y entonces leímos El Carnaval de los Animales de Marianne Dubuc, donde cada animal se va disfrazando de otro e van pareciendo otro, ¿no? Eh, También habíamos leído hacía poco el cuento de los dragones de Sapo y Sepo de Arnold Dobell y trajimos un espejo y nos pusimos a ver cómo era, si éramos valientes o si parecíamos valientes, ¿no? Y qué diferencia había. Había llevado un saquito con diferentes objetos dentro que parecían al tacto algo que luego no eran cuando los sacabas, ¿no? Y pues el típico experimento de la pajita en agua que parece que está rota. Y esto, digamos, que daba una especie de posibilidades diversas de explorar una misma idea, pero desde distintas direcciones, de distintas maneras. Y eso siempre me ha parecido importante cuando estás explorando un concepto, especialmente a edades más pequeñas, pero también más mayores. Hay una cosa que es increíblemente importante para mí, que es la comparación, las posibilidades de comparar, ¿no? Entonces, ese ramillete de estímulos me permite dar distintos ángulos y distintas maneras de ver y formas de comparar que me parecen interesantes. Y en realidad ahí surgió el proyecto, ¿no? Estaba buscando un libro que me permitiera pensar con el grupo sobre la crueldad o sobre la maldad, ¿no? Un concepto que a los 4 años que tenían en ese momento resulta particularmente interesante porque están empezando a navegar los límites de la aceptabilidad, ¿no? De qué le puedo hacer yo a otra persona y qué me pueden hacer a mí sin que yo me queje o sea, que la otra persona se queje. O sea, ¿dónde está el límite del comportamiento aceptable y no? También todos tenemos experiencia como testigos, como víctimas, como agresores de pequeños actos de crueldad y justamente están intentando definirlo. Pero no encontraba ningún libro o un único libro que me permitiera dar esas posibilidades de comparación, ¿no? Siempre era un caso de crueldad, quizá 2 perspectivas, agresor, víctima, pero sentía que necesitaba más, ¿no? Y la tentación de llevarles una bibliografía de 14 álbumes ilustrados a los pobres niños de 4 años
bueno, entendía que no se podía, ¿no? Pero justamente ahí está un poco el germen. Pensé, ¿y si pudiera haber como instantáneas de posibles cuentos? Como una imagen, como si le hubieras sacado una foto, ¿no?, a un cuento y que te pudieras imaginar qué ha pasado antes, qué ha pasado después, por qué está pasando lo que está pasando y permitiera esa comparación interesante. Entonces se lo sugerí a la ilustradora Daniela Martagón. Este es el email original que le envié después de una conversación que tuve con ella, donde le propuse que me ayudara a hacer estas escenas como para enseñarle a los niños distintos pequeños actos de crueldad y que fuera interesante compararlos, ¿no? Ella me trajo con lo que tenía en casa, tenía unos cartones, un poco de acrílico, blanco y negro, ¿no? Y me hizo estas escenas que eran particularmente buenas para la edad porque se leían a un golpe de vista, ¿no? Y me trajo una serie, según la descripción que yo me había imaginado de algunas de las escenas. Y bueno, las hizo así frenéticamente en una noche y lo llevé a la mañana siguiente, ¿no? Y una de las cosas que pasó, primero cuando vi las escenas que me había preparado Daniela, y vi cómo había añadido ella cosas, exploraciones propias y añadidos filosóficamente interesantes, supe que había encontrado una maravillosa compañera de juegos. Y cuando lo utilicé en el aula, me di cuenta de en qué medida habíamos dado con algo innovador, o por lo menos algo diferente a cómo habían funcionado otras cosas, ¿no? Nunca antes había experimentado un enganche tan inmediato con el material. Y también, y esto para mí es lo más importante, una autonomía en la forma de relacionarse con la imagen, ¿no? Recuerdo que la primera que mostré fue esta, y entonces, ¿cómo se dio ese proceso de interpretación, ¿no?, de intentar fijar qué está pasando aquí? Hay una niña matando a una hormiga y dice alguien, no, matando no, dibujando, es un lápiz. Y dice otra persona, no, no, pero míralo bien porque con el lápiz le está pinchando, ¿no? Entonces, bueno, establecen que sí, es un asesinato de una hormiga, ¿no?, la imagen de alguna manera. Eh, y luego inmediatamente alguien dice, qué mala la niña, ¿no? Y otra persona dice, bueno, mala, mala, sí, ¿sabes? Una hormiga, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Es pequeñita. Entonces, ese proceso de interpretación colectiva, además, ¿no?, de juicio, de cuestionamiento del juicio, eh, autónomamente, sin yo tener que intervenir, me pareció muy interesante y muy prometedor, ¿no? Como este uso de la imagen, de este tipo de imagen diseñada para dar que pensar en el futuro. Entonces me apetecía mucho explorarlo, se lo mostramos a Raquel Martínez, a la editora, y ella quiso convertirlo con nosotras, ayudarnos a convertirlo no solo en un material de aula, sino en algo que se pudiera disfrutar también en el aula, pero también en el hogar y que fuera un libro realmente, ¿no? Eh, y eso, un año después de darle muchas vueltas de muchos tipos y de decidirnos a publicarlo nosotras para poder jugar, investigar y atrevernos a hacer lo que queríamos hacer, publicamos Mundo Cruel con este aspecto, ¿no? Y con algunas de las ilustraciones, como veis, muy parecidas a esas originales, ¿no? Te pillé, dice esta niña mientras mata a una hormiga con la punta de su lápiz, y al dorso muchas preguntas. ¿Está siendo cruel la niña? ¿Has matado tú alguna vez una hormiga queriendo? ¿Sienten dolor las hormigas? ¿Sienten miedo las hormigas? ¿Importa? ¿Qué harías si vieras a esta niña? A veces puede estar bien matar hormigas. ¿Cuándo? ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Sopa de gato? ¡Buah! ¿Qué cosas no comerías nunca jamás? ¿Por qué? ¿Has tomado alguna vez sopa de gato? ¿Por qué nos cuesta pensar en la idea de sopa de gato? ¿Hay alguna diferencia entre comer pollo y comer gato? ¿Cuál es exactamente la diferencia? ¿Qué es más cruel? ¿Comerse una vida, comerse un animal que ha vivido una vida feliz o comerse un animal que ha vivido una vida dura? ¿Por qué? Cuanto antes dejes de patalear, antes saldrás, dice este padre a su hijo.
¿Qué crees que está pasando? ¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? ¿Qué harías tú si fueras un padre o una madre y tu hijo o hija estuviera muy sucio y no quisiera lavarse? ¿Estás de acuerdo en que a veces los padres deben ser crueles con los niños por su propio bien? ¿Crees que a veces los adultos son crueles con los niños? ¿Crees que a veces los niños son crueles con los adultos? Aquí vemos a Blancanieves, el cazador con el cuchillo en mano, y me traes su corazón en este cofrecito, dice la reina mientras se aleja. ¿Obedecerías tú las órdenes de la reina y matarías a Blancanieves? ¿Por qué? Si el cazador mata a Blancanieves, ¿quién será responsable de su muerte, el cazador o la reina? ¿Alguna vez has obedecido una orden que te ha hecho sentir que estabas haciendo algo mal? ¿Debemos obedecer siempre? ¿O hay veces en las que debemos desobedecer o ignorar a la autoridad? ¿Cómo podemos saber a quién debemos obedecer y a quién desobedecer? Y bueno, desde entonces hemos ido desarrollando un procedimiento de trabajo más consciente, quizás, ¿no? Esto fue un poco azaroso y luego pues tuvimos que diseñar una manera de trabajar. Esto sí lo voy a hacer muy, muy resumido, pero quiero poner énfasis en el hecho de que todo nuestro trabajo está muy basado en la observación de niños y niñas en talleres, ¿no? En qué les interesa a ellos, qué quieren saber, qué necesitan o buscan definir o qué les entusiasma cuando se los presentas. Así es como damos con un tema que nos apetecería explorar en un libro. Luego hacemos un mapa conceptual de ese tema, donde hacemos unos subconceptos que son importantes para pensar en ese tema, ¿no? Por ejemplo, en la crueldad sería importante pensar en la víctima, en el agresor, en la relación de poder entre la víctima y el agresor, en la duración de la crueldad, en la extensión de la crueldad, ¿no? A una persona o a mil. Hay muchos elementos que son importantes a tener en cuenta a la hora de juzgar un acto como cruel o como más o menos cruel. Luego, debajo de cada subconcepto, hacemos muchas preguntas, ¿no? Divididas por concepto. Luego, vemos qué conexión hay entre los niños y niñas y ese mapa conceptual de distintas edades, en talleres desde los 4, 6, 8, 10, 12, 16, ¿no? Y pensamos en qué es relevante para ellos. Una vez que hemos hecho eso, pensamos en escenas que reflejen esa conexión, ¿no? Con el tema. Hacemos un primer boceto, hacemos pruebas con niños de todas las edades, con adultos, rectificamos más pruebas, rectificamos más pruebas, pasamos a la fase de edición y también rectificamos muchas veces, ¿no? Es un proceso larguísimo, por eso más o menos cada libro tardamos un año en hacerlo. Pero como digo, es una pincelada. Yo creo que también he explicado en bastantes sitios cómo hacemos los libros de Wonder Ponder, pero me quería aprovechar para mostrar algunas otras maneras de leer, ¿no? Mm, y, y entonces esta forma de leer sería un poco justamente lo contrario a lo que hicimos antes, ¿no? Y a lo mejor una manera más habitual de leerlo, que sería paso a paso, con una sola escena. Em, a mí me parece muy interesante hacer este paso a paso, porque si simplemente enseñas una imagen y dices, a ver, ¿qué piensas? Vamos a reflexionar sobre ella, salen los pensamientos, bueno, puede ser interesante, pero sale como bastante desordenado de alguna manera, ¿no? Y creo que no se aprovecha tanto la imagen como de esta otra manera que os voy a enseñar. Es un ejercicio pausado, ¿no? Que nos va a ayudar a ver otra manera de abordar las imágenes de Wonder Ponder. Es una manera, por ejemplo, que yo uso mucho cuando un grupo nunca ha hecho filosofía, por ejemplo, o también en formación con profesorado, porque creo que es una manera muy buena de mostrar cómo puede funcionar la imagen, ¿no? Tiene la ventaja también de que en la propia dinámica se explica de una manera sencilla en qué consiste mirar el mundo con ojos y actitud filosófica. A menudo introduzco la sesión
preguntando qué hace un filósofo o una filósofa, ¿no? Qué ideas previas tienen, aunque sean pequeñitos. Si digo, hola, buenos días, yo soy filósofa, ¿qué os imagináis que me paso el día haciendo, ¿no? Y dependiendo de la edad, pues habrá respuestas más o menos acertadas, pero normalmente alguien dice algo de preguntar o algo de pensar, a veces dicen escribir, y tras una tormenta de ideas de todas las actividades que pueden conformar la vida diaria de una filósofa, eh, les presento esta secuencia de acciones fácil de recordar de alguna manera, ¿no? La filosofía consiste en observar atentamente, en asombrarse, que es una cosa que pasa muy naturalmente cuando observas algo en mucho detalle, ¿no? Eh, Interpretar, pensar en hipótesis, preguntar, pensar, dialogar. Y es una manera de seguir unos pasos fácilmente seguibles y fácilmente adoptables, perdón, como rutina, y que puede ayudar mucho para introducir ese tipo de dinámica, ¿no? La división en pasos, yo creo, ayuda a mirar, leer y pensar de una manera ordenada, que evita que se reduzca a un simple intercambio de primeras impresiones o primeras opiniones, ¿no? Que es bonito y que puede tener su lugar, pero si se quiere sacar jugo a cada una de las imágenes, esta es una manera, ¿no? Entonces, se empieza con un inventario minucioso. Prohibido preguntar nada. Prohibido imaginar nada de momento. Simplemente vamos a intentar hacer una lista, ¿no? Entonces sería, pues, hay un señor a la derecha, una señora a la izquierda, creemos que es un señor, una señora, puede que no, uno lleva un sombrero, alguien tiene el dedo así, hay un, las dos personas de este lado, a este lado hablan, la de dentro que hay detrás de una especie de cristal que no sabemos muy bien a qué pertenece, duerme o al menos tiene los ojos cerrados, tiene un tubo que le sale por la boca y unos cables conectados a la cabeza, el pelo de la cabeza, si nos fijamos, es muy largo y de la barba también, da la sensación de que lleva mucho tiempo ahí, ¿no? Está inexpresivo pero feliz, ¿no? Tiene alguna cara feliz. Si nos fijamos en las otras expresiones de las personas de fuera, la persona de la derecha está animada, con la boca abierta, parece que está diciendo algo. La persona de la izquierda, la expresión es de preocupación o duda. Los botones de esta especie de marco de la ventana, que no sabemos muy bien qué es, hay unos botones, nos fijamos en cada botón, tienen expresiones de emociones. De repente vemos también que hay un tubo saliendo del asiento del señor que está dentro. Hay un termómetro a la derecha, el panel de la ventana está cerrado con tornillos, la cabina o máquina tiene un nombre, Wonder Life, ¿no? Vida maravillosa. Y todo esto antes de leer la frase, pero nos ayuda a situarnos un poco, ¿no? La frase dice, es muy sencillo, te conectan y ¡zas! Vives una vida perfectamente feliz sin sospechar jamás que nada es real. Entonces, analizamos y describimos con atención la imagen y seguramente en este proceso ya ha habido más de una cosa que nos haya extrañado de la imagen, nos habremos preguntado, imaginado cosas. Así que pasamos al siguiente paso, que sería el asombro, ¿no? O el extrañamiento. ¿Qué nos extraña, sorprende o asombra de la imagen? Y de momento tratamos de expresarlo como afirmación, no como pregunta todavía, ¿no? No sé, me extraña que el personaje del interior esté como encerrado, me extraña su pelo largo, su barba larga, me asombra que algo así pueda existir, me extraña la idea de que una máquina te pueda dar una vida perfectamente feliz, que es lo que dice la frase, ¿no? Me extraña este mundo donde parece que esto es una parte relativamente habitual de la vida, me extrañan esos botones de emociones con más y menos, dando la impresión de que las emociones se pudieran ajustar con un botón, ¿no? Y muchas más cosas seguro que nos extrañan, ¿no? Y que nos asombran. A lo mejor nos asombra también, pues no sé, la gorrita, el gorro o la cosa que lleva en la cabeza el señor, ¿qué es eso, no? Así que ya tendríamos un inventario minucioso, confeccionado en el primer paso, y una serie de aspectos que nos gustaría comprender mejor o explorar mejor. Y pasamos al siguiente paso, que sería interpretación e hipótesis, ¿no?
Una cosa que suele ocurrir cuando observamos atentamente es que no podemos evitar empezar a leer, a interpretar. Por eso, seguro que en paralelo al extrañamiento, nuestra mente ya se ha activado para buscar explicaciones a ese extrañamiento, ¿no? Y ya se habrán ido formando unas hipótesis acerca de la imagen. ¿Qué mundo es este? ¿Cuál puede ser la explicación de lo que vemos en la escena? Solemos tener una primera hipótesis cuando miramos una imagen, una primera interpretación, ¿no? No sé, puede ser, por ejemplo, lanzo mi hipótesis, ¿no? Puede ser un mundo relativamente cercano en el tiempo, donde estas máquinas existen y el 50% de la población mundial ya haya elegido conectarse para obtener felicidad de por vida, por ejemplo, ¿no? Esa es mi idea de detrás de la escena. Pero es divertido tratar de imaginar hipótesis diferentes a esa primera que imaginamos, ¿no? Y nos obliga a mirarlo de una manera diferente. Quizás sea, por ejemplo, un sofisticado timo, ¿no? Es mentira, la máquina no hace nada, pero el señor está engañando a la señora. O quizás sea la imagen del rodaje de una película. Eso lo sugirió un niño en un taller el otro día. O puede que sea, también como sugirió otra persona en un taller, un nuevo modelo pesadillesco para residencias de ancianos. Lo interesante es obligarse a imaginar posibilidades más allá de nuestra primera interpretación, porque enriquece nuestra mirada, ¿no? Siempre. Y ahora entonces pasamos a las preguntas. Ya después de haber hecho el inventario, de habernos extrañado, de haber pensado en hipótesis posibles, es hora de compartir todas las preguntas que se nos ocurran, ¿no? Sobre la imagen. Podemos pensar en preguntas sobre esta escena en particular, sobre el momento concreto y el mundo concreto representado en la imagen, sobre cada uno de los personajes que ves, sobre escenas parecidas de nuestro mundo. ¿A qué nos recuerda esto? ¿Nos recuerda algo? ¿No? ¿Somos un poco así ya? ¿O otros aspectos de nuestro mundo en los que nos hace pensar la imagen? Mundos deseables o indeseables, presentes o futuros, conceptos difíciles de definir, dilemas o problemas en los que te hace pensar la imagen, ¿no? Y todo lo que se nos ocurra al mirar, leer y pensar. Vamos a tener seguro muchas preguntas, especialmente después de esos pasos lentos, ¿no? No tienen que ser grandes preguntas, no tienen que ser filosóficas, pueden ser interpretativas, hipotéticas, científicas, si quieres, literarias incluso. No hay pregunta demasiado tonta, ni pregunta demasiado absurda ni nimia. Es el juego de pensar en todas las preguntas posibles, ¿no? Y cuando pensemos que ya no se puedan hacer más preguntas, nos obligaremos a pensar en una más. Y si nos cuesta, nos podemos ayudar con un par de pistas. Entonces, por ejemplo, una cosa que suelo hacer a menudo en los talleres a veces es cuando no se ocurre una pregunta, poner dos o tres pistas, ¿no? Como por ejemplo aquí, experiencia verdadera, felicidad. ¿Se nos ocurre alguna pregunta específica relacionada con esos dos conceptos interesantes con respecto a la imagen, que a lo mejor no hayan sabido antes, ¿no? Y siempre habrá, y podemos añadir nuestras preguntas adicionales a la lista. Y por fin, por último, exploramos, indagamos en profundidad en una o dos de ellas, ¿no? Que podemos llegar a ellas de distintas maneras. Se puede votar qué pregunta de las más interesantes han salido o las puede elegir el mediador o la mediadora, eso ya se ve. Hay preguntas más jugosas, ¿no? Yo aquí he elegido dos. ¿Te conectarías a la máquina Wonderlife? Una, ¿no? ¿Es más deseable una vida auténtica con momentos de infelicidad que una vida falsa con felicidad permanente? ¿Por qué? Y dialogamos, reflexionamos, problematizamos en profundidad sobre unas preguntas realmente difíciles e interesantes, ¿no? Con implicaciones para nuestras vidas, para nuestra idea de felicidad y de realidad y muchas ideas más. Como veis, esta es una manera de leer muy diferente a esa primera, ¿no? Es, esto podríamos llevar perfectamente, este ejercicio completo podría llevarnos una hora, 2 horas, eh, una semana, si nos ponemos realmente a indagar a fondo, ¿no?
Y me gusta el contraste de alguna manera con ese bombardeo inicial y con esto, ¿no? Es como algo frenético que nos pone en estado de pregunta y algo más pausado, paso a paso, más ordenado, que nos lleva como a zambullirnos de una manera más profunda, ¿no? Y os voy a... y quería enseñar un segundito porque no logro ver una cosa. Un momentito. Perdonad un segundo. Vale, entonces ya tendría que ir, yo estoy viendo que ya tendría que ir cerrando, porque no queda mucho tiempo y querría dedicar un poquito de tiempo a contestar a las preguntas. Perdona porque no veía la hora en este momento y me he liado. Quedaban bastantes otras maneras de leer, pero me gusta que por lo menos hayamos podido llegar a esas dos que son un poco dos extremos, ¿no? Hay muchas más que podemos mirar, que podemos ir mirando incluso mientras voy respondiendo, pero bueno, todas relacionadas un poquito con el juego que puede dar, por ejemplo, sacar una tarjeta de un título y meterlo en otra, coger tres y mirar cómo se conectan, buscar familias, buscar categorías, hacer sus propias escenas, hacer incluso las propias cajas propias de Wonder Panda que nos envían desde los coles sobre temas que hacen entre una clase entera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí yo voy a parar y ya veo, ya veo que tengo que parar, voy a parar y voy a dar paso. Voy a dejar de compartir también la pantalla. Perfecto, Ellen. De verdad que maravillosa presentación. Conocer este proyecto en realidad es muy enriquecedor, porque como estaban comentando las personas que nos están viendo, este material, dice Betty Fernández, viene a llenar un vacío muy grande, que de repente al contar cuentacuentos con estos temas, muchos padres los consideran tabú. Entonces es muy valioso el trabajo que hacen desde Wonder Ponder para poner estos cuestionamientos con este enfoque tan directo. Y de hecho, Ellen, hay muchas preguntas con respecto a las preguntas, porque muchos se están preguntando y quisieran saber de qué forma debería manejarlo el mediador cuando plantea todas estas preguntas y empieza a recibir respuestas de los niños. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la dinámica? ¿Qué pasa con la respuesta? Claro. Bueno, depende un poco de cómo lo estemos leyendo, ¿no? Por ejemplo, en esa primera parte del bombardeo, una de las instrucciones es no se trata de responder. O sea, se trata de un poco escucharlo como si estuviéramos escuchando un recital de poesía, pero es un recital de preguntas. Es dejarse como un poco bañar por las preguntas y relajarse, no correr a responder. Uno de las cosas, de los propósitos que tenemos, yo creo, en Monteponda, es que prestemos un poco de atención a nuestras preguntas sin correr siempre a responderlas. Claro que se responde y claro que hay un lugar para responderlas, pero no tengamos miedo de centrar nuestra atención en las preguntas por un momento, por ejemplo, en generar buenas preguntas. Y además, normalmente los niños y las niñas, una vez que captan que estás buscando una pregunta como respuesta, ¿no? Que estás diciendo, por favor, dame buenas preguntas, es relajante, es liberador poder solo centrarse en las preguntas por un momento. Luego, hay espacios, y, por ejemplo, en la última manera, esa última parte, donde nos sentamos a dialogar sobre una pregunta, sobre, en este caso, te conectarías a la máquina Wonderlife y es preferible una vida infeliz con momentos de felicidad, esto que planteábamos, ahí sí se establece un diálogo y se guía el diálogo, el mediador guía o la mediadora guía el diálogo de alguna manera, siempre permitiendo que se dialogue libremente y no imponiendo, no dando tus respuestas, evidentemente. La idea es, yo creo, o sea, y también la idea a transmitir
es que se trata de construir respuestas colectivamente, de que todos juntos vamos a tratar de dar la mejor respuesta a esta pregunta, la respuesta más completa, la más compleja, la más matizada, dependiendo de la edad, claro. Pero que juntos a ver cómo podemos construir la mejor respuesta. Yo creo que ese es como un lugar donde que es útil ubicarse, ¿no? Ujú. De todas maneras, y que es parte también del trabajo, abrir otros cuestionamientos. Por aquí, Maureen Masai pregunta, o sea, te comenta y pregunta, dice, felicitaciones, me parece un mundo por desarrollar, pero ¿cómo equilibras lo religioso, social, familiar, cultural? Bueno, creo que una de las ventajas que tiene la filosofía es que permite hablar desde un punto eh, que no es eh, sea, donde digamos la búsqueda de la mejor respuesta, como he dicho antes un poco, puede incluir tipos de respuestas muy diferentes. Podemos compartir nuestras respuestas desde nuestros lugares y de una manera que las ponemos al centro y las aportamos como respuesta, ¿no? No estamos como intentando machacar una y otra y otra, sino que realmente estamos como intentando crear esa cosa colectiva. Evidentemente, hay poco tiempo para decir, evidentemente hay que tener un cuidado y una atención y sobre todo también estar muy atentos a reacciones en el grupo que pueda haber concretas, con problemáticas concretas. Evidentemente, hay que elegir también qué cosas se va a hablar, en qué momento y con qué grupo. Hay que tener cuidado con traumas recientes. O sea, hay que tener esto en cuenta, claro que sí. Pero justamente yo creo que la filosofía da también una oportunidad de explorar, o sea, el enfoque filosófico da una oportunidad de explorar cosas fuera del trauma, ¿no? Nosotros solemos hablar con la infancia de cosas difíciles en momentos traumáticos, que probablemente es el momento más difícil de hablar con ellos de eso, ¿no? A lo mejor ahí necesitan un abrazo. Pero si hablamos de cosas traumáticas o difíciles fuera de la inmediatez, es una oportunidad para realmente hacer una diferencia para que cuando haya cosas y nos pasen cosas, tengamos un camino de reflexión hecho o tengamos una conversación a la que nos podamos referir o tengamos una persona que podamos decir, oye, ¿te acuerdas de esa conversación que tuvimos? Esto me pasó a mí una cosa parecida. Por ejemplo, tener puntos de referencia, ¿no?